Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Como siempre, bueno, pues buscando temas que son del interés en estos momentos para todo el comercio detallista. Y yo quiero agradecer mucho. Esta mañana nos acompaña el señor Raúl Mendoza de ANIPAC, la Asociación Nacional de Plásticos, donde pues hay ahorita muchos temas interesantes que nos gustaría platicar con él. Y le agradezco a Raúl que nos tomara esta entrevista y que nos regale este tiempo. Muy buenos días. Gladys, muy buen día y un gusto saludarlos a ti y a tu público. Al contrario, de verdad, el gusto es para nosotros y me encantaría iniciar, Raúl, si me lo permite, que teniendo una pequeña retroalimentación, exactamente qué es el ANIPAC, cuál es la importancia de ANIPAC, cuánto tiempo lleva constituida como tal. Y bueno, esto es evidentemente para que todos nuestros asociados puedan entender un poco más todo este trabajo tan importante que hay atrás de la industria del plástico. Gracias, Gladys. Hoy estamos de manteles largos, cumplimos 60 años como Asociación Nacional de Industrias del Plástico, como el máximo órgano de representatividad del sector, conformada con más de 350 empresas, agrupados por secciones de toda la cadena del valor de la industria, fabricantes de bolsas, maquinaria y equipo, materias primas, recicladores, rotomoldeo, transformadores de PFC, y trabajamos al interior de la ANIPAC a través de comisiones de trabajo que fortalecen el trabajo institucional de la asociación, como relaciones institucionales, economía circular, difusión a imagen, comercio exterior, afiliación, energía, seguridad, comisión técnica. Y obviamente como ANIPAC buscamos responder a los retos y tendencias del entorno como principal generador de las iniciativas que impulsen la innovación, el desarrollo tecnológico, competitivo y sustentable de la industria. Sin duda, de lo más importante para el sector, que además todo se engrana, porque esto dentro de la cadena de retail, bueno, pues es evidente una parte muy importante que se tiene que contemplar. Estamos terminando una temporada, entre comillas terminando, porque entiendo que todavía no salimos completamente de esta emergencia sanitaria por COVID-19 y evidentemente lo que ha sucedido en estos dos últimos años, en el 2020, en el 2021, pues ha tenido una serie de movimientos y de repercusiones para todo el comercio detallista. Me encantaría, Raúl, si nos puede compartir cuáles son las proyecciones que ustedes tienen previstas económicamente hablando para este 2022. Ya estamos, bueno, terminamos el primer trimestre de este año, ya tenemos tal vez un panorama un poco más claro de cómo podemos empezar a reconstruirnos y en este sentido nos encantaría que nos compartiera cuáles son justamente estas medidas que ustedes están tomando para la reactivación económica y cuál es lo que esperan en el transcurso de este 2022. Con todo gusto, Gladys. En México, la mayoría de las industrias manufactureras experimentaron una contracción en sus actividades productivas debido a la contingencia sanitaria por la pandemia. La industria del plástico cerró con niveles de producción, Gladys, del 56% del total de su capacidad. Cada familia o segmento del producto plástico resultó con un grado de afectación diferente, asociado al tema de la pandemia, por supuesto. En conjunto, se acumula una reducción en la producción por más de 16 mil millones de pesos, que al ajustar con cifras de los censos económicos, la reducción sumaría aproximadamente más de 25 mil millones de pesos. Estamos conscientes de que las perspectivas para la recuperación son inciertas, si bien aparentemente estamos saliendo de la pandemia, pero sin embargo se plantean desafíos de acuerdo al tiempo de prolongación de esta. Ojalá termine ya lo más pronto posible. La proyección del consumo aparente de resinas en el periodo entre 2022 y 2025 depende de diversas variables relacionadas con la actividad económica y los mercados de consumo final. La recuperación y el crecimiento de consumo de resinas, en ese caso, depende principalmente del crecimiento del PIB, de la producción de alimentos y bebidas y productos de un consumo duradero. Un escenario factible podría estar entre un escenario base de 3.8 y un escenario medio de 4.4. Si consideramos, Gladys, que el crecimiento promedio anual en el periodo 2015-2018 fue de un 4.2%. Ante este panorama y evidentemente no solamente el tema de la crisis sanitaria,
sanitaria por COVID-19, sino que ahora también pues se enfrenta un problema a nivel mundial muy importante. Hay esta situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, y hay muchas repercusiones a muchos sectores económicos de diferentes industrias. Y tengo entendido, y me encantará que usted nos lo aclare, nos lo precise, que la industria de plástico no es una industria que está ajena justamente a lo que esté ocurriendo en este escenario mundial. Me encantaría que nos explicara el por qué nos repercute a nosotros como México y en la industria del plástico lo que pueda pasar en este lugar del mundo, y si efectivamente hay algún tipo de repercusión, qué es lo que estaríamos esperando, un incremento, un alza en el precio de los insumos, en fin, nos aclare un poco esta situación. Invariablemente, innegablemente somos un mundo ya globalizado. Evidentemente nos impacta todo lo que está sucediendo en esta guerra entre Ucrania y Rusia, y las afectaciones serán en cadena por nuestros principales socios comerciales, dado que Europa intentará buscar nuevos proveedores para suministro de gas. Esto evidentemente incrementará los costos internacionales, y a decir de los expertos, de los analistas, en México se verá reflejado en los subsidios a los combustibles, principalmente gasolina, y un poco en posibles restricciones para el suministro. Otra afectación, Gladys, es el tema inflacionario, ya que se prevén alzas a nivel mundial y evidentemente nos impactaría como país. Uno más es en la cadena de suministro, ya que habrá aduanas que no puedan ser utilizadas, por lo que tendrán que buscarse alternativas, y todo el proceso de logística a nivel mundial evidentemente impactará, como ya ha impactado en nuestro país. Un poco más apegado a la industria es el tema automotriz, ya que Estados Unidos es uno de los exportadores de automóviles, y el tema automotriz, el mercado automotriz es un mercado fuerte, como tú bien sabes, para el comercio entre México y Estados Unidos. Y un tema sensible pues, es la industria petroquímica, la dicen, donde los aromáticos se importarán en su mayoría desde esa zona europea, por lo que a decir de Benito Torres, que es el presidente de Cepagás, se disminuirá en su importación, y esto puede afectar evidentemente a todo este corredor. ¿Es posible entonces que si tengamos un alza en los precios en poco tiempo? Sería complicado decir que en poco tiempo, pero de que va a existir una afectación, existe. Ya nosotros como industria del plástico hemos sufrido el tema de los incrementos de las resinas por una serie de factores externos, y que evidentemente han impactado y han afectado y pegado principalmente en el tema de transformación. Evidentemente, seguramente se prevé este incremento en los precios. Un tema que también está trabajando ANIPAC muy importante y que además está, bueno, de gran relevancia en estos momentos, porque pues ha cambiado la manera en que visualizamos la vida, en que visualizamos el mundo, y que pues tenemos nuevas generaciones que son muy competitivas en todo lo que tiene que ver con las energías renovables, con la sustentabilidad, con todo el reciclaje, con esta cultura de las tres R's, ¿no? El reciclar, el reducir y el poder reusar. Entiendo que están trabajando ustedes también en una campaña muy, muy intensa y muy fuerte que tiene que ver precisamente con esto, con el poder hacer conciencia de una economía circular, de cómo podemos hacer que las cosas regresen a un uso y que tengan esta mayor continuidad a través del reuso o el reciclaje de los plásticos de larga vida. ¿Cómo van con esta propuesta? ¿Cómo piensan poder permear en toda la sociedad? ¿Y cuáles son las primeras respuestas que encuentran al respecto? Tenemos que ubicarnos en que el tema de economía circular, Gladys, ya arrancó desde 2018, incluso desde muchos años atrás a nivel mundial, y hoy en día el exhorto que hacemos a través de la ANIPAC, a través de diferentes acciones, es no si vas a trabajar en economía circular o si vas a adquirir toda la tecnología, la innovación, los procesos, el rediseño para participar, es cuándo te vas a subir. Entre más tarda la industria, la empresa en subirse a la economía circular, creo que le va a costar en todo sentido a la industria. En México, en nuestro país, se reciclan, Gladys, cerca de 2 millones de toneladas al año. México es el cuarto a nivel mundial en reciclaje de plásticos, no es un tema menor, por debajo de Alemania, Suecia, la Unión Europea. Evidentemente tenemos muchos retos que hacer,
pero en América Latina, por ejemplo, somos el primer lugar en reciclaje de PET, por decir un dato importante. En ANIPAC promovemos desde hace más de 15 años el programa Cero Pérdida de Pellets para capacitar a empresas y a sus empleados en la eliminación de pérdidas de plásticos y impedir en las fábricas así su llegada al ambiente. Un tema fundamental que hemos trabajado no solamente como ANIPAC, sino en conjunto con el ANTAD y con otros organismos empresariales, es firmar en el Senado de la República el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de los Plásticos, el cual ahora en diciembre entregamos el segundo informe, en donde da metas y da resultados muy favorables, que evidentemente, insisto, hay muchos retos por hacer, pero la industria encadena todo el valor, toda la cadena de valor, estamos trabajando al respecto. Y algunos datos que te quiero compartir con todo gusto es que este informe refleja que el 73% de las empresas que participan en este acuerdo global de la nueva economía de los plásticos, ya sus envases y empaques ya son reutilizables, compostables o biodegradables. El 75% de las empresas que reportaron incluyen material reciclado en sus empaques y envases. Se logró la eliminación de más de 70,000 toneladas de plástico innecesario. Como te decía, en 2018 sumamos y nos sumamos al Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico impulsada por la Fundación Ellen MacArthur en colaboración con la ONU Medio Ambiente a nivel mundial, el cual tiene, entre otros objetivos, innovar para garantizar que el 100% de los envases etiquetados de plástico se puedan reutilizar, reciclar o compostar de forma fácil, segura para el año 2025. Parte de estos acuerdos que hicimos a nivel nacional en el Senado de la República, ya estamos abonando y trabajando a favor de estos resultados como país. Promovemos la alianza con otras organizaciones, trabajamos en campañas de educación, trabajamos en diversos foros sobre economía circular, actividades de limpieza en cuerpos de agua. Constantemente en ANIPAC abrimos espacio bajo diferentes modalidades que ayudan a contar con mayor información a la industria, a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, sobre la huella ambiental que genera el plástico y qué podemos hacer para disminuirla. Que, por cierto, el plástico, comparándolo con otros materiales, es el que tiene menor impacto hacia el ambiente, por utilizar menos agua, menos energía, por toda una serie de elementos y que desgraciadamente hoy en día se está satanizando al producto plástico. En ANIPAC trabajamos por dar a conocer de manera objetiva precisamente esta información que te estoy platicando, en información técnica basada en análisis de ciclo de vida, para que las autoridades y el mismo consumidor pueda basarse en la toma de decisiones y poder aplicar de manera cotidiana la economía circular. Y nosotros creemos que tenemos que aplicarla de mayor medida, con mayor ahínco, con mayor empuje como ciudadanía, como industria, como gobierno, como sociedad. El reducir, se vale reducir, por supuesto, el repensar como industria, como gobierno, lo que estamos haciendo, el reusar, el reciclar y, por supuesto, el rediseñar, Gladys. Menciona algo muy interesante sobre la satanización que se hace a la industria, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el que esté presente, pues es por la necesidad que se tiene de la misma. Es decir, se necesita el plástico para muchas cosas en nuestra vida y tal vez, como bien señala, aquí lo importante es la cultura que tengamos para el uso de lo mismo, ¿no? Del plástico. Esa es una industria muy importante que genera una derrama económica muy importante para nuestro país. Me encantaría que nos platicara un poco al respecto de eso, por ejemplo, en cuanto a generación de empleos, en cuanto a derrama económica, ¿cuál es la importancia de esta industria y por qué es importante guiarnos más hacia la cultura de hacer conciencia de cómo trabajamos y cómo manejamos también los consumidores nuestros plásticos, las industrias, los plásticos, en vez de querer satanizarla y querer que esto cambie o no existiera? El material en sí no es el problema. Llámese plástico, vidrio, metal, etcétera. O sea, creemos nosotros firmemente que va más allá, que lo platicaremos seguramente en esta oportunidad que tenemos contigo, pero creemos que la industria del plástico es una industria muy innovadora, que impacta en nuestro país, que genera empleos, que genera beneficio a muchas familias mexicanas. Actualmente son más de 5,000 empresas en el sector, Gladys,
cerca del 85-90% de ellas son micro y pequeñas empresas. Se generan más de 1 millón de empleos, tanto directos como indirectos, en nuestro país. Las empresas con mayor número de empleos son las de productos de uso industrial, autopartes, botellas. El valor de la producción de productos de plástico ronda los 390,000 millones de pesos. O sea, se estima un consumo aparente, además, de cerca de 6 millones de toneladas en nuestro país. En numeralia, la actual producción nacional de resinas es de 3,821,000 toneladas. Un dato importante, representamos cerca del 2,9% del PIB manufacturero en el país. Exportamos 2 millones de toneladas con un valor de 6,700 millones de dólares. El mayor volumen corresponde al PET. Es decir, pudiéramos hablar ahorita sobre diferentes cifras de impacto, pero el que genere, que sea transversal, la industria del plástico con más del 80% de los procesos productivos del país. Hoy en día el plástico está en nuestras vidas, en el celular, en la computadora, en la parte automotriz, en la parte de construcción, en la parte del hogar, todo lo que tenemos del plástico. Es decir, creemos nosotros que es un tema más de fondo, pero evidentemente el plástico está en nuestras vidas. Y si, Gladys, si tú me preguntaras hoy en día cuál es el material con el cual se puede suplir el plástico que tenga menor impacto de huella ambiental, no hay otro producto como el plástico, por todo lo que te platicaba. Hablaba con una empresa internacional y decía que hicieron ellos ese análisis de ciclo de vida precisamente para ver qué otro material sustituía al plástico, y no hubo otro más que el plástico. De ahí que tenemos que generar y trabajar mucho como industria, gobierno y sociedad al respecto. Y en esta parte de reciclaje que se me hace muy importante porque esto pues sí de alguna manera podría ser más funcional y aprender a convivir con el plástico de una manera más congruente. Hace un rato mencionaba Raúl en relación pues a este trabajo que ha realizado junto con la ANTAD para poder promover iniciativas en el Senado de la República, en fin, en diferentes sectores, porque pues esta comunicación que debe de haber, esta hermandad que debe de haber entre asociaciones tan importantes y que manejan y que tienen que ver con tanta economía de nuestro país, es muy importante la representación que pueden tener en conjunto para poder llegar a las altas instancias y generar sinergias de trabajo. ¿Cuál es la relación actual que se tiene con la ANTAD? Yo destaco ya algunos puntos que son importantes de esta relación, pero me gustaría si usted nos hace favor de profundizar en por qué debe haber siempre una congruencia, una relación importante entre asociaciones como es precisamente la que usted está representando y, por el otro lado, hablando de ANTAD. Para nosotros es fundamental y es un privilegio y nos hemos encontrado con gente maravillosa al interior de ANTAD, y consideramos que ANTAD es un aliado estratégico para la ANIPAC. Sin duda, Gladys, el eje rector debe ser la economía circular, en que ambas asociaciones sumemos esfuerzos para lograr esa transición de un modelo lineal donde extraíamos, producíamos, transformamos, producíamos y desechábamos. Ahora tenemos que voltear a este tema de economía circular, es decir, en donde precisamente incorporemos nuevamente a la cadena de valor este material, estos residuos. Nosotros no le llamamos basura, le llamamos residuos de alto valor, que hay que volver a rescatarlos e invertirlos y agregarlos en el proceso productivo. También considero que dentro de esta alianza, de este trabajo que hemos hecho, ha sido imprescindible tener una visión desde el origen para que a través del rediseño y repensar se ofrezcan alternativas más sustentables al consumidor. Y un tema que tú comentaste que es muy importante es el trabajar de manera, lo hemos hecho y lo seguiremos trabajando de manera conjunta por regulaciones donde gobierno, sociedad e industria, cada quien asuma su rol y responsabilidad. Es decir, Gladys, como industria tenemos que mirarnos al espejo y realmente tener que trabajar al respecto, y ya lo estamos haciendo. Los resultados están ahí en el informe del Acuerdo Global que estamos entregando año con año en el Senado de la República, en el cambio en la forma de producción, en los retos de tecnología, en la materia prima reciclada, en tecnologías compostables, empresas asumiendo compromisos muy contundentes de economía circular, en inversión, en rediseño, en repensar,
Por supuesto, toda una serie de acciones que estamos haciendo. El gobierno, creo que tenemos que buscar unas regulaciones responsables, eliminar la satanización. Le apostamos a trabajar en conjunto. Es fundamental el diálogo de las dos vías y creo que es un tema que estamos apostando y que estamos trabajando en conjunto con la ANTAD. Por supuesto, el gobierno también tiene la responsabilidad de generar la infraestructura necesaria para lograr todas estas metas que se buscan en todas las leyes a nivel estatal, federal, municipal, y como sociedad creo que es un tema también fundamental. Nosotros somos ciudadanos también que participamos en este círculo y debemos de buscar la separación de residuos, el uso adecuado de la gestión de ellos, la información de fuentes confiables y, por supuesto, nosotros como consumidores tenemos el poder final para, como compromiso y para poder gestionar de manera correcta los residuos desde la casa. Por lo tanto, considero que parte de lo que estamos haciendo y parte de la responsabilidad compartida que tenemos como asociaciones, y un tema es fundamental, es el de informar, el de comunicar. Por lo tanto, creo que ambas asociaciones lo estamos haciendo en dotar al consumidor de herramientas que le permitan una mejor toma de decisiones a la hora de adquirir los productos y fomentar una relación más responsable con estos y una vez que termina su vida útil, pues volverlos a incorporar o gestionar muy bien sus residuos para que vuelvan a regresar, ya sea en ese material o en otro producto. Raúl, ¿cuáles son los planes a corto plazo que tendría en puerta ahorita la ANIPAC? Acabamos de tener, Gladys, te agradezco muchísimo esa pregunta. Acabamos de tener ahora, precisamente en marzo, el evento más grande, yo creo que a nivel Latinoamérica, de exposición de la industria del plástico, que fue Plastimagen, que fue en marzo, del 8 al 11 de marzo, en el Centro City Banamex, en donde hubo más de 300 expositores y creo que fue un arranque muy vigoroso, fue un arranque de hacer negocios, de trabajar con la industria, con toda la cadena, con todo el sector, y si bien no fue un evento como en el año 2019, que el tema de la pandemia evidentemente nos impactó, pues creo que se reactivaron de manera muy provechosa los negocios, los proyectos, el retorno de inversión para trabajar como industria, volver a esos estándares de crecimiento de un 5% que veníamos de manera sostenida. A nivel internacional, como ANIPAC, trabajamos con Aliplast, que es con todas las asociaciones a nivel Latinoamérica del plástico, con el SAIPAD, que es con las organizaciones a nivel mundial del plástico. Hoy en día estamos trabajando en un summit para finales de año con Portugal, con Brasil, con España. Sumaremos a todas las asociaciones y todos los industriales del plástico precisamente para estos temas, para el tema de economía circular, para las responsabilidades. Creemos nosotros como industria del plástico que si bien en la pandemia, Gladys, no fuimos los héroes por todo el tema de los beneficios que hubo en el tema de plástico, las protecciones, las vacunas, los desechables, toda una serie de elementos, pero tampoco creemos que somos los villanos como de repente nos etiquetan. Creo que si somos responsables cada uno dentro de sus factores, dentro de sus elementos, creo que podemos abonar y ayudar al ambiente. Y recordar que el tema de economía circular, el tema de impactos en el ambiente, evidentemente tiene que venir con tres elementos fundamentales, que es un tema social, un tema ambiental y un tema económico. Entonces, hoy en día estamos también trabajando fuertemente en foros. Acabamos de tener nuestro foro de perspectivas de la industria, acabamos de tener un foro de energía en donde precisamente dotamos y le informamos a las empresas todos los elementos valiosos y, bueno, todo lo que está actualmente hoy en las perspectivas económicas, sociales y ambientales en estos temas. Próximamente tenemos nuestro foro de recicladores, es decir, tenemos una serie de proyectos donde estamos preocupados y ocupados en representar, en gestionar, en apoyar, en reactivar a la economía de México, y un tema fundamental es la industria plástica en México. Gracias. Pues realmente me encanta esta actitud y este empeño que tienen para la reactivación económica del sector, y yo creo que en ANTAD también estamos conscientes de que todos tenemos que unirnos como país, de las diferentes industrias, los diferentes sectores, cada quien desde su trinchera, desde donde está trabajando para generar pues este círculo virtuoso y poder tener otra vez la economía de nuestro país en una mejor situación después de pues,
tan lastimado que ha estado en estos 2 últimos años. Me encantaría algún comentario final, Raúl, para despedir esta entrevista. No sé cuál sería el mensaje que a usted le gustaría aportar para despedir este programa. Al contrario, Gladys, ponernos a la orden, saber que si trabajamos en conjunto, asociaciones, gobierno, sociedad, me queda claro que en el tema de negociación, de ceder, precisamente de eso se trata, de ceder, de trabajar, de innovar, y creo que reconocer el trabajo que ha hecho ANTAD, el reconocer la verdad, la calidad de personas que trabajan al interior de la ANTAD y todo lo que representan como ANTAD, pues que sigan contando con la ANIPAC, que podemos trabajar en conjunto, que debemos de impulsar la economía circular a través de acciones, de foros, buscar el acercarnos con las autoridades, buscar un diálogo donde realmente exista un compromiso de ambas partes. Y bueno, creo que hoy en día todos vivimos con el plástico, no podemos vivir sin el plástico, pero hay que vivir de manera responsable desde nuestras casas, desde la separación correcta de los residuos y por supuesto la industria, el gobierno y sociedad tenemos nuestro granito de arena que aportar, y en la industria del plástico siempre encontrarán gente amigable y gente con la que podamos trabajar. Y como dice nuestro presidente, me despido con un abrazo resiliente, terso, resistente, y creo que es un abrazo de plástico para todos ustedes. Pues recibimos ese abrazo de plástico con mucha empatía. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad, por conocer un poco más el trabajo que se está realizando al interior de ANIPAC, por conocer, bueno, pues estos detalles de todos los planes que tienen para poder integrar pues a más agrupaciones, a más países, a más situaciones y generar, ya lo decíamos hace rato, este círculo virtuoso que pueda, con la colaboración de todos los mexicanos, hacer que nuestro país, bueno, pues se vuelva a reactivar económicamente, emocionalmente, socialmente, en fin, en todos los sentidos. Creo que es benéfico todo lo que podamos aportar cada quien. Muchísimas gracias, Raúl. Al contrario, Gladys, un abrazo y bendiciones para todos. Gracias de verdad, y gracias a usted que amablemente nos sigue todos los miércoles del mundo del retail. Estamos, bueno, pues convencidos de que todos trabajando juntos tenemos que generar un ambiente mejor y estamos todos involucrados en este camino, y para nosotros es un gusto compartir estos mensajes positivos que se generan a través de las diferentes industrias que conforman la economía de nuestro país. Muchas gracias, yo lo escucho y lo veo el próximo miércoles muy puntual, como siempre, a las 11.